Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es martes de matemáticas y vamos a ver el tema de la estadística y sus conceptos básicos. Te adelanto que la estadística es una ciencia que busca entender, conocer las tendencias, la normalidad y tratar a veces de predecir por medio del pronóstico lo que va a ocurrir, basado en modelos matemáticos. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, comencemos con la estadística y sus conceptos básicos. Vamos a ver, la estadística es una ciencia relacionada con la recolección, organización, análisis e interpretación de datos. Su propósito es facilitar la toma de decisiones. Esto quiere decir que la estadística es una ciencia, ¿no?, que busca recopilar la opinión, recopilar hechos, recopilar comportamientos, ¿no? En general lo vamos a llamar datos, con el propósito de facilitar la toma de decisiones, que significa que sabiendo lo que la gente quiere, sabiendo lo que se necesita, sabiendo lo que está fallando, sabiendo lo que las personas prefieren, es más fácil tomar decisiones. Y esto se logra como resultado de un estudio de una población o una parte de esta, la cual se denomina muestra. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a explicar esto. Para poder obtener los resultados, para tomar estas decisiones de las que ya hablábamos, tenemos que saber de quiénes queremos saber, de quién vamos a tomar, basado en quién vamos a tomar estas decisiones. Por ejemplo, si yo quiero saber qué color de listips te gustan más a las mujeres, para saber qué color de listip compraron y poner en mi tienda, entonces lo que yo hago es llevar un recuento de todos los listips que se venden y saber cuáles son los colores que más se venden. Así puedo tomar la decisión de comprar más de ese listip. Por ejemplo, si sabemos, tomando los datos, que cierto vehículo, cierto carro, digamos, tiene tendencia y se revisan los autos y se ve que hay algunos que vienen con un defecto en una llanta, en la llanta derecha delantera, entonces puedo tomar como referencia ese estudio y de ese carro para tomar decisiones para mejorar la seguridad de ese carro con respecto a su llanta delantera derecha. Así, y también podemos utilizarlo para evaluar a las personas y sus sentimientos. Si yo estoy trabajando en un lugar como en la escuela, con ustedes los niños, y yo les pregunto a ustedes en una encuesta qué cosas les gusta de una clase y qué cosas no les gusta de esa clase, entonces me permite a mí saber qué cosas de esa clase puedo mejorar y aplicar y qué cosas de esa clase puedo eliminar porque sé que no les está gustando. Así que, pero eso está basado en la población. La población es a las personas a las que vamos a ver. Por lo menos en el caso de la tienda, mi población eran las chicas que iban a comprar listips. En el caso de la escuela, son mis estudiantes que les voy a poner la pregunta de qué les gusta y qué no les gusta. En el caso de los automóviles, sería mi parque vehicular, ¿verdad? Los carros que yo tengo en mi fábrica. Y así, esa sería la población. Ahora, hay veces que no se pueden probar todas las cosas. Digamos que tengo una fábrica de lápices y yo fabrico 10 millones de lápices al año. Yo le podría fabricar 10 millones de lápices y probar si los 10 millones de lápices salen bien o salen mal. Entonces lo que hago es tomar una muestra de esos 10 millones de lápices y probarlas. Digamos que voy a probar el 1%, o sea, un lápiz de cada 100, que serían sería un lápiz de cada 100, es que cada 100 lápices yo tomaría un lápiz y lo probaría para ver si salió bien. Y así yo tendría un control de la calidad de mi fábrica de lápices, que me llevarían a tener una buena calidad en mis lápices. ¿Ok? Dice, esta muestra debe ser representativa y relacionada con la variable observada y medible. ¿Qué significa esto?
que si yo tengo una fábrica que hace 10 millones de lápices al año, yo no puedo probar un lápiz al año, porque esa muestra no sería representativa de mis 10 millones de lápices, porque podría ser que un lápiz de cada 100 saliera mal, pero como yo estoy midiendo uno de cada 10 millones, nunca me voy a dar cuenta que mis lápices son malos. Entonces tiene que ser una cantidad mínima, que se llama representatividad, para poder utilizar esos datos en mi favor y decir, mire, ¿sabe qué? Mis lápices son buenos. Porque si yo llego y digo, ok, yo hice una prueba y mis lápices son buenos, pero ¿usted cuántos lápices probó? Probé uno. ¿Y usted cuántos lápices hace? 10 millones, o sea, si lápiz usted no sabe. Pero si yo digo, mire, yo probé 100.000 lápices de 10 millones, eso es casi el 10%. Entonces usted me va a decir, ok, pues está bien. Ahora sí podemos decir que usted tiene una muestra representativa de su inventario. Y la otra cosa es que tiene que ser observable y tiene que ser medible y tiene que estar relacionada con lo que queremos saber. Yo no puedo medir si las croquetas de perro le gustan a los perros si se las doy a humanos. Tengo que probarla con los perros. O sea, si voy a probar algo relacionado con niños, tengo que probarlo con niños. Si voy a probar algo relacionado con perros, tengo que probarlo con perros. Si voy a preguntar algo relacionado con política, tengo que pedir opinión a personas que tengan más de 18 años, porque ellos son los que van a votar. Digamos que en una elección no tendría ningún tipo de razón, sentido, preguntarle su opinión o su tendencia o su intención de voto a un niño de 9, 10 años que sé que no va a votar. En cambio, esas preguntas se las hago a personas mayores de 18 años, porque sé que son las personas que van a votar. Observables y medibles. Significa que lo que voy a preguntar tiene que ser medible. Yo no puedo pedirle a una persona que me diga de una manera muy subjetiva, ¿no? Lo que piensa sobre algo. Yo tengo que tener unas herramientas específicas para esas cosas. Por eso las encuestas y las evaluaciones con respecto a los sentimientos son mucho más difíciles que las que se pueden medir por medios mecánicos, ya sea midiendo, contando o simplemente preguntando. Porque sabemos que los sentimientos son muy variables y a veces las personas no pueden comunicarlo. Así que veamos, ¿qué más tenemos? Vamos a ver algunos elementos de las estadísticas, que son lo que vamos a estudiar en esta clase. Los datos. Observaciones, valores y variables. Los datos son aquellas cosas que nosotros vamos a medir. Son lo que vamos a recopilar. Si yo quiero saber el tamaño promedio de los niños de mi salón de clases, lo que yo hago es que los mido a todos. Yo mido a todos los niños del tamaño, entonces yo puedo sacar los datos, que son que es lo que mide Ilianis, lo que mide Jennifer, lo que mide la otra Jennifer, lo que mide José, lo que mide el otro José, y así los voy midiendo a todos. Y al medirlos, ya yo sé cuánto mide cada uno, y yo puedo entonces sacar una conclusión de más o menos cuánto miden el total de los niños en un promedio. Esos son los datos, lo que mide cada niño. La población es el conjunto de personas, objetos, a estudiar que tienen una característica en común. Vamos a seguir con el ejemplo de los niños del salón y el tamaño. Mi población serían los 27 niños que están asistiendo este año al salón de clases. Entonces, ustedes son mi población. Yo podría hacerle la prueba a los 27, pero tengo que saber que lo que voy a medir tiene que estar contenido en ustedes. O sea, yo no puedo preguntarle a los 27 sobre cosas que no todos tienen en común. En este caso, todos tienen en común que son estudiantes del salón de clases y que todos tienen una altura. Yo no puedo preguntarle a todos los niños del salón, ¿no?, cómo se siente usar una falda, porque sabemos que casi la mitad de la población del salón son niñas. Entonces no tendría sentido preguntarle a todos. Tendría entonces que preguntarle simplemente a las niñas del salón, porque tiene que estar relacionado lo que voy a preguntar con los niños, con la población a la que voy a preguntar. Tenemos la muestra,
Que esto es cuando la población es muy amplia y no podemos probarla toda, como dijimos antes con los lápices, ¿no? 10 millones de lápices, yo no puedo probar 10 millones de lápices porque estaría quemando mi producción, pero sí debería probar al menos uno de cada 100 lápices para saber si la calidad de los lápices es buena. También ocurre muchísimo en la política, ¿no? Nosotros vemos que en las elecciones siempre están las famosas encuestas de opinión, las encuestas de las tendencias de por quién va a votar las personas. Entonces, ellas toman muestras de todo el país y entonces preguntan la preferencia de las personas para candidato a presidente y usted se dará cuenta que somos 5 millones y le preguntan apenas a 1.000, 1.300, 1.400 personas. Porque esa es una muestra, pero termina siendo representativa porque muchas veces, no siempre, tienen razón. Las variables, es la característica que se quiere conocer. Las variables, teníamos los datos, que es lo que íbamos a recolectar. ¿Ok? Los datos que queríamos recolectar eran, por lo menos en el salón de clases, era el tamaño. Los datos son el tamaño de cada uno de mis alumnos. Las variables vendrían siendo, si después de medirlos a todos, los clasifico por varones y por niñas o por edades, porque algunos tienen 9, algunos tienen 10, son más jóvenes, otros tienen 9, y no todos tienen exactamente la misma edad. Así que yo podría clasificar las variables en el sexo, si las niñas son más altas, si los niños son más altos, podría hacerlo también por edades, ¿no? Entonces, esas serían características que se quieren conocer. Ya entonces ya tendría yo que ya sé cuánto miden, cuál es el promedio del tamaño y sé si las niñas son más altas o los niños son más altos. Y eso es lo que vamos a llamar variables. Ahora vamos a hablar del instrumento. El instrumento, por lo general, es más utilizado para en la estadística, por lo menos en lo que tiene que ver con las personas, porque también se hacen mediciones, ¿no? Ya matemáticas de los objetos. Pero lo que tiene que ver con las personas, el objeto más utilizado es la encuesta. Es el instrumento más conocido y utilizado en la estadística. Permite recolectar información por medio de preguntas para conocer opiniones y hechos específicos. Aquí tenemos, ¿no?, que la encuesta es un cuestionario que se arma de una manera científica para preguntarle a las personas, ¿no?, sobre lo que opinan, sobre lo que ocurrió. Algunas veces sobre sus preferencias, muy pocas veces sobre sus sentimientos, porque eso conllevaría a un examen, a utilizar algunas herramientas propias ya de otras ciencias como la psicología. Pero aquí, para saber opiniones y hechos que ocurrieron y quizás preferencias, podríamos hacer una encuesta. Entonces podemos decir, volviendo al tema del salón, yo quiero saber cuántos niños del salón llevan pañuelo o niñas llevan pañuelo, entonces, o toallitas. Entonces lo que yo hago es pasar una hoja donde pongo, ¿usas pañuelo? ¿Sí o no? Entonces usted me dice, sí o no lleva pañuelo, si es varón o es niña y su nombre. Entonces ya yo sé quiénes llevan pañuelos, quiénes llevan toallitas, ¿no? Y cuántos de mi población llevan pañuelos y toallitas. Esto sería una encuesta. Cada vez que usted pasa un cuestionario para preguntar algo, eso vendría siendo una encuesta. Después hay que tomar esos datos y llevarlos al área de la estadística, porque los datos por sí solos no sirven para nada. Entonces, una vez que lo llevamos ya a la parte matemática de la estadística, podemos ver tendencias, podemos ver normalidad, podemos ver lo más común, lo menos común y lo que la gente más prefiere y lo que la gente más utiliza. Veamos qué más tenemos. Dice, una encuesta consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas para obtener información sobre el tema específico. Eso es lo que acabamos de decir. Una encuesta se realiza formulando una serie de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Vamos a ver qué significa esto. Las preguntas abiertas son las preguntas de opinión, en las que usted puede decir lo que usted piensa de una forma muy libre. Por ejemplo, ¿qué opina usted de los autos blancos? ¿Qué opina usted de tal marca de automóvil? Esa es una pregunta que usted va a dar su opinión.
Ahí usted va a llenar en esa encuesta lo que usted espera. A mí me gustan los carros blancos, a mí no me gustan los carros blancos, me parece que son bonitos, me parece que se ensucian mucho. Allí pueden salir muchísimas cosas. Por otro lado, si yo le pregunto a usted, ¿le gustan los autos blancos? ¿Sí o no? En esa pregunta, en la que usted nada más tiene 2 o 3 o 4 opciones, que son sí, no, tal vez o para nada, entonces usted sería una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son las preguntas en las que se le da la opción al que va a ser encuestado. Las preguntas abiertas son en las que él puede extenderse y dar su opinión. Dan libertad al encuestado a dar cualquier respuesta. Por otro cambio, las respuestas cerradas, a partir de varias opciones, se le presenta al encuestado. O sea, sabemos que son las opciones que le vamos dando. La encuesta es un instrumento estadístico que permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo. A ver, una encuesta permite, como es un instrumento que ya está hecho, cualquier persona puede llevarlo a una encuesta para que usted la llene. No necesitamos a una persona entrenada para hacer una encuesta. ¿Qué significa eso? Que al no necesitar a personas con mucha experiencia en ningún ámbito para poder hacer una encuesta, esa encuesta puede llegar a cualquier lugar. Usted puede mandar a 5 personas a caminar por 2, 3, 4 barrios y sacar un montón de encuestas en ese lugar, ¿no? Entonces eso facilita que usted pueda llegar a más personas, porque al ser un cuestionario ya armado, esa encuesta puede llegar a muchas personas. Se la pueden mandar por correo electrónico, se la pueden hacer por teléfono, ¿no? O, como digo, de casa en casa, pero aún así sería muchísimo. Sí. ¿Qué más dice? La encuesta es un instrumento estadístico que permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo que pueda extenderse a territorios delimitados como ciudades, corregimientos, distritos, provincias o al país, ¿no? Como dijimos antes, al ser un instrumento que ya está hecho, que nada más es cuestión que llevárselo a las personas para que lo llenen, se le puede mandar a personas en todo el país. Usted puede decidir si lo va a hacer en un salón de clases, en una escuela, en un barrio, y así vamos creciendo, ¿no? Barrios, corregimientos, distritos, provincias o a todo el país. Usted sabrá, según sus recursos y sus necesidades, a quién le va a aplicar esa encuesta. También se puede usar a nivel institucional o empresarial. Sabemos que utilizamos estas encuestas, ¿no? Para saber la satisfacción del cliente cuando llamamos a servicio al cliente, ya sea de un banco o de una telefónica. La utilizan las empresas para saber las preferencias de las personas a la hora de comprar sus productos y no gastar tiempo y dinero en productos que no se van a vender. También se utilizan hasta en los juguetes. Por lo general, los juguetes, ¿no?, que se hacen ya han sido probados por otros niños antes que les lleguen a ustedes acá, para que ellos digan si les gustan o no les gustan. Los meten a todos en un lugar a jugar con los juguetes y entonces ven qué juguetes les gustan más y van mirando qué cosas pueden cambiar y hasta les preguntan qué te gusta de este, qué te gusta de aquel. Y por medio de estas encuestas y de estos estudios sacan los juguetes que a todos ustedes y a nosotros nos gustan. Dice, las encuestas pueden ser cara a cara, vía telefónica o por correo o por internet, como ya habíamos dicho. Y para terminar, vamos a hablar un poco de otras formas, de captar información. Dice, aquí tenemos, la estadística es la recolección de datos, se refiere a la observación y anotaciones de determinadas variables. Como dijimos, ¿no? Lo que hacemos es ver lo que pasa, apuntar lo que pasa, sacar los datos y después, por un modelo matemático, tomar decisiones. La recolección de datos estadísticos se realiza por medio de observación directa, encuestas o entrevistas. Vamos a ver. Aquí es donde entra la diferencia entre la encuesta, que la puede llevar a cualquier lugar, cualquier persona, sobre la observación, y la entrevista. Vamos a ver lo que es la observación. Es una recopilación directa de datos por medio de registro visual, por ejemplo, el conteo de vehículos por autopistas, características de las viviendas, ¿no? Podemos saber cuántos carros pasaron. Todo el tiempo escuchamos cuando llegan las vacaciones
tantas personas, tantos vehículos se trasladaron desde la ciudad capital hacia el interior de la República para las vacaciones, o ya sea carnavales o Semana Santa. ¿Cómo lo saben? Bueno, simplemente ponen a personas a contar los carros que van pasando, o tienen algún contador en alguna parte que los va contando. Podemos saber si las casas de un lugar están hechas de madera o de concreto o de otros materiales por medio de la observación. Pero también, como dijimos en el caso de los juguetes, ponen a los niños en cuartos a jugar con ellos. Pero no puede ser cualquier persona la que se siente ahí a ver a los niños jugar. Tienen que ser personas que ya están entrenadas, que saben cómo distinguir entre lo que está haciendo un niño y lo que está haciendo el otro, y cuál simplemente está pasando el tiempo y cuál realmente está jugando. Así que la observación también necesita de una persona entrenada. La encuesta es un método que consiste en obtener información mediante a través de cuestionarios. Este sí puede llegar a todo el mundo, se lo puede llevar cualquiera. Y la entrevista es una comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio para obtener datos a partir de respuestas verbales. En este caso, la entrevista tiene que ser llevada por una persona que tenga mucha experiencia haciendo esto, porque tiene que saber cómo preguntar. Porque si se sienta ahí a hacer preguntas una tras otra, sería encuestar. Él lo que hace es que se sienta y empieza a conversar con la persona. Y a medida él va notando sus respuestas, de una forma muy casual, de una forma muy relajada, para ver cómo esta persona responde a ciertas preguntas o a ciertos temas, ¿no? Así que chicos, sin más, y he hablado como un papagayo bastante rápido, ese ha sido el tema de la estadística y sus conceptos básicos. Te aconsejo que leas lo que está aquí, que está en el libro, y que trates de llenar con calma las preguntas que te van haciendo. Te va a ir guiando el libro muy bien. Si tienes alguna duda para llenar esta tarea sobre estadística, de matemáticas, no dudes en escribirme, porque para eso estoy, para ayudarte. Así que chicos, sin más me despido, les mando un abrazo y nos vemos mañana en la clase de Ciencias Sociales. Chao, 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 chao.